Buenos días desde el céntrico barrio Petit Sablón de Bruselas. Estamos en diciembre, chica pelona. Me muevo entre estatuas de botánicos y geógrafos que sirvieron a todo el mundo. Como curiosidad destacaría de entre ellas la de Mercator, el famoso terra esférico y mapaplanista. También hay héroes nacionalistas de esta gente, oficios antiguos de la ciudad y personajes de cuentos. Tras subir una escalinata llegamos al parque Egmont. Yo vi buscando al protagonista de un artículo que había leído en internet, de título de X-Tree, que estaba junto al Palacio Egmont. Sin embargo, ya en el parque identifiqué un ejemplar igual, pero de menor porte. Quercus turneri es un híbrido que de forma natural es muy difícil que nazca, pues las especies que dan lugar a él son genéticamente muy distintas. Os explico. Uno de sus parentales es la encina, en concreto la subespecie Ilex. Esta se agrupa junto a otras especies en la sección Ilex, que pertenece al subgénero Cerris. El otro progenitor es el roble común o carballo, Quercus robur, que pertenece a la sección Quercus, dentro del subgénero Quercus. Ambos subgéneros se separaron al inicio del género Quercus, hace unos 56 millones de años. Sin embargo, en Inglaterra, en el siglo XVIII, persiguieron y consiguieron la unión de ambas especies. El resultante fue un cultivar de hoja perenne llamado Pseudoturneri, que se ha reproducido de forma clonal y se ha plantado en el norte de Europa ampliamente. Su principal mérito es su porte similar al de la encina, con hojas del mismo color pero más largas y lobuladas. Este primer Quercus turneri tenía algunas bellotas en el suelo, congeladas y pegadas al terreno. Cogí 8 o 10 de las más enteras y resguardadas por algo de hierba o el tronco de la madre. Parecía que estaba a pebas en el huerto de Pingu. Más adelante, tras entrar en terreno pavimentado, estaba el ejemplar del palacio. Este árbol fue catalogado como monumental de Bélgica en 1999. Fue plantado en 1901 por Egmont Gallopin, un arquitecto paisajista. Su tronco ya mide casi 3 metros de circunferencia. Aquí había menos bellotas intactas y cogí unas 6 o 7. Apañando bellotas fui interrumpido por un pequeño camión y nos marchamos por el Passage de Milán, hasta el cercano Boulevard de Waterloo. Sembré estas bellotas en una diversidad de recipientes y de sustratos. La mayoría de ellas empezaron a germinar bien en unos 2 meses, pero algunas bellotas se malograron. Cuando las desenterré para investigar, descubrí la causante, la mosca del sustrato. Las larvas habían comido el brote de la bellota por dentro, nada más empezar a crecer. Ya hablaré de estos bichos y de lo que estoy haciendo para deshacerme de ellos. Otras plantas murieron al poco de brotar, por el mismo motivo. El crecimiento de las plantas se detuvo cuando apenas tenían 4 o 6 hojas. Esto es algo pronto, aunque después, al final de la primavera, algunas reanudaron el crecimiento. Este comportamiento era bastante irregular, seguramente porque es bastante diferente en el roble y la encina. Esta última, por vivir en zonas con veranos más secos, suele tener un crecimiento inicial mayor, para después entrar en la larga pausa del verano. El roble, en cambio, al vivir en zonas más frescas y con menos horas de luz, puede y debe aprovechar el verano para crecer. Las formas de las hojas también era variable entre cada individuo. Algunas no solo eran lobuladas a partir de la mitad de la hoja, sino en toda la longitud de su borde. Algunas eran muy alargadas, otras más redondeadas y cortas. También es cambiante la resistencia a enfermedades que pueden afectar a una de las especies que dieron origen al híbrido. Es el caso del oidio, el famoso cenizo, un hongo al que es muy sensible el Quercus robur. En el caso de algunos de estos árboles híbridos, por alguna debilidad genética, el hongo ha crecido de forma incluso más agresiva que el típico polvo. No dudé en ir eliminando los más débiles, que además ocupaban el espacio de otros árboles. También vendí alguno por internet. Pasado un año, en junio del 24, solo me quedaban 2 de estas plantas, las 2 más grandes. Quizás tuve que aplicar el criterio de quedarme con los árboles que más se parecían a la encina, cuyos rasgos aparecían menos en estas plantas, pero tenía miedo de posibles debilidades en estos híbridos F2. Los híbridos F1 son la primera generación filial resultante del cruce de 2 líneas puras, destacando por su alta uniformidad y vigor. Los híbridos F2 son la segunda generación fruto de la cruza entre individuos F1. Estos últimos presentan menor consistencia, alta variabilidad genética y tendencia a parecerse de nuevo a uno de los parentales. Mis 2 plantas eran caducas, se parecen mucho al roble, pero siguen siendo híbridos y yo creo que me dejan entrar con ellas en la Puerta del Sol. Una de ellas ya la sembré en el campo. Ahora, en la primavera de 2026, tiene unos 130 centímetros. Es esta del vídeo. Podéis comparar sus hojas con la de mi roble carballo aquí arriba.
y cuna de mis encinas de subespecie Ilex, aquí abajo. Os recuerdo que las encinas del centro y sur de la península son de la subespecie rotundifolia, tienen las hojas más pequeñas. Y aquí estamos con el suplente de la planta que hemos visto ahora en el campo. Este está por si falla, aunque ya creo que ya no fallará. Muy mal tiene que darse, bueno, no sabemos. Un verano largo, en unos años, puede a esta planta que no es de clima mediterráneo al 100%, sino que tiene esos genes de Quercus robur, puede afectarle. Pero esperemos que no. Aquí estamos con ella, con la suplente. Es la segunda más grande, como digo, pues me he quedado con las dos más grandes, aunque tenía que haber quizás haberme fijado un poco más en los caracteres híbridos, a ver si me quedaba una de ellas con unos caracteres algo más parecidos a los de una encina, pero bueno, como veis este incluso es más aspecto más de Quercus robur que la que tengo en el campo. Pero vamos, ya digo, cada vez que echa hojas, a veces la echa de una forma y otras más cercanas a la otra. Así que seguramente cuando sea un árbol y más en un clima no tan propio del Quercus robur, se adaptará y las hojas serán más parecidas a las de la encina. Aquí podemos comparar más de cerca, al lado, una hoja de un carballo que tengo aquí en la terraza que he cortado a la izquierda y las hojas de este segundo híbrido. Se aprecia como los lóbulos son más redondeados, apuntan más perpendicularmente al eje en el roble y son más pronunciados y apuntan más a la dirección saliente en el híbrido.